A continuación, el doctor Eric Mendoza Schuster Ortiz nos comentará el tema de síndrome tóxico del segmento anterior, famosamente conocido como TAS. Y adelante, doctor. Gracias. Muchas gracias por la invitación. Bueno, pues vamos a hablar del síndrome tóxico del segmento anterior. ¿Qué es este síndrome? Este síndrome es una inflamación aguda, lo más importante, no infecciosa, siempre es postquirúrgica. Esto nunca se va a presentar en algún paciente que no haya sido operado de cualquier cirugía intraocular y generalmente inicia entre las 12 y 48 horas después del procedimiento. Creo que estos son los puntos más importantes que hay que considerar para poder entender el síndrome tóxico del segmento anterior. Bueno, es un síndrome ya conocido, sin embargo el nombre, conocido desde hace muchos años, pero el nombre como tal fue a partir del 2005 en un brote que hubo en diferentes centros en los Estados Unidos, en grupos de pacientes que presentaron este tipo de inflamación aguda postquirúrgica, en los que la principal sospecha era que se tratara de endoftalmitis, pero lo que sucede es se hicieron cultivos tanto de la cámara anterior como del vitro y todos fueron negativos. Otro dato importante es que presentaron también buena respuesta a los esteroides, sin necesidad, o bueno, en este brote no se aplicaron antibióticos intravítreos, y todos estos pacientes en los diferentes centros lo que tuvieron en común fue esto: la solución salina balanceada que se había utilizado pues era la misma, y fue como surgió la idea, digamos, a partir de este año del doctor Mamalis de crear un grupo dedicado al estudio de este síndrome tóxico del segmento anterior. Afortunadamente es poco frecuente, sin embargo, pues siempre hay que pensar en él. El principal diagnóstico diferencial es con endoftalmitis, y un dato muy importante también es que el daño que puede llegarse a presentar si no se identifica y se trata a tiempo puede ser un daño severo e irreversible. ¿Cómo se presenta? Ya les decía, es en las primeras horas, en los primeros 2 días. El paciente lo que refiere es visión borrosa, dolor ocasional. Esto no es un dato a considerar, es decir, cuando vemos un ojo tan inflamado no coincide con el poco dolor que generalmente tiene el paciente. Hay un edema corneal generalizado. Esto es, pues podría decirles patognomónico, es un edema de limbo a limbo. Se ve, como ven ustedes, esa imagen que desafortunadamente es de un paciente que tuvimos en el 2007, creo, en el Hospital de la Ceguera. Y bueno, dicho sea de paso, terminó en QPP. ¿Qué otras manifestaciones hay? En la cámara anterior vemos células, Tyndall, puede haber un hipopion. Se observa aquí como en la fotografía fibrina en la cámara anterior por la ruptura de la barrera hematoacuosa. Si el síndrome va avanzando, pues el daño en el iris empieza a manifestarse, la pupila puede verse irregular, en midriasis media, fija, se empieza a dañar en la malla trabecular, y esto, si no se resuelve pronto, pues ocasiona un glaucoma secundario. Es difícil, cuando vemos un caso de estos, diferenciarlo de una endoftalmitis infecciosa. Insisto en los datos importantes. A diferencia del TAS, la endoftalmitis se presenta no tan rápido, ¿no? Es entre el 4º día y la semana. El síndrome tóxico prácticamente siempre está limitado al segmento anterior, de ahí el nombre. Si se les hace ecografía a estos pacientes, la cavidad vítrea prácticamente no hay manifestaciones, pero a pesar de todo esto, nada, hasta el día de hoy, es patognomónico para establecer el diagnóstico. Aquí algunas imágenes un poco serias para más o menos tratar de confirmar lo que les he comentado. La inflamación en el TAS pues es generalizada en toda la córnea, hay fibrina en la cámara anterior. En este caso, bueno, pues no hay un hipopion, o por lo menos no se alcanza a ver en la fotografía, a diferencia de una imagen clásica de una endoftalmitis muy severa. Otro caso más, el edema corneal generalizado. En el fibrinoide, bueno, pues aquí la córnea no está tan comprometida, y mucho menos en la periferia. Esta es una fotografía de otro paciente también del hospital, en el que se presentó un síndrome tóxico al día siguiente de una cirugía de facomulsificación con implante de lente intraocular. Esta es una fotografía de la literatura del doctor Majid Moshraf, en el que se ve un síndrome tóxico en un paciente al que se le implantó un lente fáquico de cámara anterior tipo Artisan. Bueno, hablando un poco de epidemiología,
Este trabajo que está reportado en el Journal de Catarata y Refractiva del año pasado aporta información de muchos centros de Estados Unidos, en centros en los cuales se presentaron casos de síndrome tóxico del segmento anterior. Fueron 71 centros que reportaron casos de TAS, todos estos desde junio del 2007 a marzo del 2012, y aquí me llama la atención porque son, en total de estos 71 centros, llevaron a cabo 69,000 cirugías en total, de las cuales 1,454 casos fueron reportados de síndrome tóxico, lo que corresponde al 2.1, que en lo personal se me hace un porcentaje alto de síndrome tóxico, muy alto. Pero bueno, así es como está reportado. ¿A qué se le atribuye? Pues los factores los vamos a ver más adelante, son múltiples, pero lo que más se relaciona es a las soluciones con las que se lava o enjuaga o esteriliza el instrumental. De hecho, tengo entendido que en el Hospital de la Ceguera ya se quitó por completo el Sidex, que digo, el tiempo que estuve yo ahí teníamos la costumbre de entre una cirugía y otra ahí esterilizar el instrumental, a pesar de que insistíamos mucho en enjuagarlo muy bien, parece que por ahí estuvo algún brote que hubo en el hospital y bueno, se decidió ahora ya no usarlo más. Y en los artículos, en la gran mayoría, es a ese tipo de soluciones y al mal enjuagado de las cánulas a los que se hace referencia. También en un artículo del año pasado, bueno, se habla ya de un grupo que tiene poco tiempo en Estados Unidos. Es tanta la insistencia que se tiene en el TAS que ya la FDA creó este grupo, que es un grupo que está dedicado, un programa dedicado de la FDA solamente a evaluar el síndrome tóxico del segmento anterior. Y están haciendo numerosas actividades para tratar de mitigarlo, estudios de investigación clínica en animales para identificar agentes potenciales inflamatorios que se usan durante la cirugía intraocular, etcétera, pero todavía no hay conclusiones importantes. La etiología, pues les venía diciendo ahorita, es muy amplia. Cualquier medicamento, cualquier sustancia, cualquier cosa que entre al ojo puede ocasionar un síndrome tóxico. Antibióticos, analgésicos, ya nos decía la doctora Cervantes, bueno, quien utiliza gilocaína con epinefrina de manera común como anestésico intracameral también es un factor importante. Tiene que ver mucho también las concentraciones y si tiene o no conservadores, ¿no? De preferencia, pues no utilizar nada con conservador. Los viscoelásticos, sobre todo cuando no se lavan bien, se quedan o son reesterilizados o se dejan en gran cantidad dentro del ojo, porque esto va ocasionando que se vayan desnaturalizando tanto en las cánulas como dentro del ojo. Les comentaba, bueno, en los procesos de esterilización puede haber residuos de los detergentes o enzimas o endotoxinas, incluso termoestables, que donde más se llegan a concentrar pues es en las cánulas, por ejemplo, de irrigación-aspiración, ¿no? Cuando se reesterilizan o se utilizan CRIS, IDEX o este tipo de sustancias para esterilizarlas o las soluciones para enjuagarlas. Si desafortunadamente uno tiene que utilizar ese tipo de sustancias, pues la recomendación es enjuagarlas muy muy bien para tratar de que por ningún motivo entre alguna de estas al ojo. Estas son otras fotografías de la literatura de la doctora Liliana Werner, donde se muestran un síndrome tóxico que se presentó, vean el ojo, después de haber identificado una micela de ungüento que se le había puesto al paciente al finalizar la cirugía de catarata. Obviamente, bueno, pues se explantó el lente intraocular, este es del mismo caso, y ya con microscopía electrónica aquí se ve cómo están todos los residuos de ungüento adheridos al lente intraocular, ungüento de antibiótico con esteroide. Si bien es cierto, bueno, pues también hay susceptibilidad individual, ¿no? Puede presentarse no por sustancias, sino incluso hay quien sospecha que por fragmentos o residuos de corteza cristaliniana retenida, cirugías muy prolongadas, manipulación excesiva del iris, pacientes que han tenido previamente casos de uveitis o enfermedades inmunológicas asociadas. Pero bueno, una vez que sospechamos o estamos seguros que el paciente que tenemos desafortunadamente tiene un síndrome tóxico del segmento anterior, ¿qué es lo que hay que hacer? De entrada, bueno, la clave es la prevención, ¿no? Una vez que el agente tóxico penetra el ojo, pues ya realmente ahí hay poco que hacer. Lo único es controlar la respuesta inflamatoria, y esto ¿cómo? Pues es un tratamiento intensivo y diría tal vez hasta agresivo con esteroides. Ya que se descartó la etiología infecciosa, ante la duda, bueno, pues si uno quiere hacer cultivos y demás, totalmente válido, pero una vez que estamos seguros que es algo solamente inflamatorio, el tratamiento es muy agresivo con esteroides,
esteroides tópicos, empezando con, por ejemplo, acetato de prednisolona al 1%, quizá los primeros días cada hora o hasta cada media hora al principio. Se vale emplearlo de manera intracameral, subconjuntival, subtenoniano, oral, es decir, depende también la magnitud del síndrome, es la estrategia que se va a utilizar, pero el tratamiento es rápido y con esteroides. Esteroides, pues prácticamente por todas las vías. Al paciente hay que verlo diario, ¿no? ¿Por qué? Porque el síndrome se puede empeorar en cuestión de horas. De tal manera que tiene que haber un monitoreo, hay que pegársele al paciente, un monitoreo muy cuidadoso de la presión intraocular. ¿Por qué? Porque al principio, los primeros 2 días tal vez podría incluso estar baja la presión. Y esto es porque hay hipoproducción del humor acuoso. Sin embargo, conforme el daño va avanzando, si no se controla el síndrome, empieza a haber daño en la malla trabecular. Y esto al revés, puede empezar a ocasionar que la presión se vaya elevando y pues que el daño sea irreversible y tener un caso de glaucoma. El pronóstico pues va a depender del grado de toxicidad del agente causal, del tipo, la cantidad, qué tanto tiempo estuvo expuesto, y pues también de eso va a depender, si es un caso leve, pues seguramente el pronóstico será bueno, la córnea se aclarará rápido, la presión intraocular regresará en poco tiempo a lo normal, y así va avanzando hasta llegar, les decía, como una fotografía desafortunada del principio, en pacientes en los que por más que uno se les pega y lo identifica rápido, el tratamiento agresivo y demás, pues fue demasiado tóxico y no hay nada más que hacer, y son pacientes que llegan a terminar con trasplante de córnea, válvulas para controlar la presión intraocular, secuelas en el segmento anterior del tipo, bueno, de pupilas fijas, en midriasis media, en fin, son casos, la verdad, pues tristes. De tal manera que, ¿cuáles serían las recomendaciones finales? De entrada, pues tenerlo presente, saber que existe. Es muy importante que el personal que nos rodea en el quirófano sepa también la importancia de hacer un adecuado lavado, enjuagado de todo el instrumental, material, etcétera. En la medida de lo posible, pues no reesterilizar tal vez canulitas o viscoelásticos. Insisto, si hay que hacerlo, pues nada más pues tener mucho cuidado. De ser posible también utilizar los medicamentos en menor cantidad y sin conservadores, sobre todo si se van a emplear de manera intraocular, o incluso las mismas gotas que se emplean al finalizar de la cirugía. Digo, ya vimos que hasta ungüento puede entrar. Y bueno, una vez que se ha presentado, pues tratar de pensar o sospechar qué pudo haber sido lo que lo causó en ese momento, ¿no? Ya les decía, en el Hospital de la Ceguera, pues lo que se hizo fue, se estuvo casi seguro que fue por el Sidex, el líquido para esterilizar, y pues se dejó de utilizar y parece que ha dado buen resultado. Revisar frecuentemente los protocolos de atención que cada quien tenga en el quirófano donde tenga la oportunidad de operar, y pues que todos estemos conscientes que es una entidad que, a pesar de que el nombre existe, está desde el 2005, el caso se presenta desde mucho antes. Tratar de resolverlo lo más pronto posible y nada más. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor. Creo que es uno de los temas que se nos ha pegado últimamente, porque ahora las cirugías son de alto volumen, de repente llegan brotes, y por todos los tratamientos profilácticos que hicimos, llegamos a tener este síndrome de toxicidad del segmento anterior. Personalmente, entre lo que yo me ha tocado, tengo 2 síndromes tóxicos del segmento anterior. Ambos están con la córnea descompensada, bueno, de los graves, porque sí he tenido más inflamaciones postoperatorias, es lo que le llamábamos antes el fibrinoide, el síndrome fibrinoide. De repente dice, oye, si todo estaba bien, el paciente con una fibrina, unas natas ahí sobre el lente, y se nos va aclarando, a las 48 horas ya el paciente está más tranquilo, nunca tuvo dolor, está más angustiado el doctor que el paciente, y de repente dice, no se angustie, doctor. Me acuerdo, yo los veía 2 veces al día los pacientes, y dice, oiga, ya no me haga venir tanto, yo estoy bien, pero es más la angustia del médico. La otra es con lo que dices, que hacer como profilaxis en el síndrome tóxico. Lo que yo tengo de las descompensaciones corneales siempre fue el Sidex. O sea, lo único que encontramos en ese es que los cuchilletes de diamante, para no meterlos al Statim, se iban al Sidex. Y del Sidex al doctor le ponían un chorrito de agua y regresaban. Y digo, es un poco el momento que entran en contacto con el segmento anterior, pero fue lo único que pudimos encontrar.
La otra, como dicen, el reusar cánulas, para nosotros es muy fácil volverlos a meter al statin y decir, ok, ya está, pero muchas veces se quedan endotoxinas que nosotros no las podemos eliminar por el statin, por el que no se elimina por la temperatura, y pues tratar de usar lo menos que son las cánulas reusables y tratar de lavar el instrumental mecánicamente con un cepillito de dientes o algo, porque siempre lo ven ustedes, regresa y dice, otra vez regresó con un poquito de sangre, ¿verdad? Como que nadie lo lavó bien, pero estos hematíes están estériles, pero tienen un riesgo de que pudiese producir un síndrome tóxico y que generalmente salen, como dice el doctor, con un manejo intensivo de esteroides, pero es devastador. Y otra que mis pacientes eran muy jóvenes, estaban en los 30, 40 años, 2 pacientes, y obviamente un término en QPP como el de ustedes. No sé si algún otro comentario que quieran hacer, doctor. No, y lo que dices es insistir en enjuagar las cánulas, porque cuántas veces no también regresas la cánula y está tapada. Sí, el viscoelástico claro, se tapó. Es la evidencia de que tiene algo ahí adentro. Bueno, sí, lo más importante es que el diagnóstico diferencial no es tan doloroso, no tiene tanto el ojo rojo, entonces el paciente como que dice, bueno, aquí no traigo una endoftalmitis muy severa, pero puede que sea nomás un síndrome tóxico fibriloide. Muchas gracias, doctor Eric.